Amigos de Cómo Hago Para, continuamos con nuestro tema de Excel paso a paso para principiantes, para personas que no estamos muy habituados con la tecnología. Estábamos en la última clase viendo cómo podemos darle formato a las celdas, tamaño de texto, color. Hoy vamos a empezar a hacer fórmulas básicas, suma, resta, multiplicación, división. Entonces quédense hasta el final del video porque va a ser súper interesante. Entonces vamos a empezar haciéndolo en una hojita nueva. Como ya les había contado, este es un libro de Excel y consta de hojas. En este momento tenemos una hoja nueva. Aquí le damos clic en este más y vamos a tener una nueva hoja que va a quedar en el mismo libro pero totalmente independiente. Entonces, como siempre, vamos a recordar un poquito de lo que habíamos hecho, conceptos básicos. Esta se llama una columna, una fila y cada uno de estos cuadritos es una celda. Cada celda está ubicada en una fila y en una columna. Es decir, que esta primera es la A1. Aquí, en esta barrita, aquí podemos ver el nombre de la celda. A2, esta es B1, C1, D1 y cada uno nos vamos a ubicar. Si nos hacemos por acá, podemos ver que esta es la J10. Igual acá le podemos cambiar el nombre. Cuando nosotros seleccionamos un grupo de celdas, se llama un rango. Este rango de celdas lo podemos ver acá. Entonces vamos a empezar con el concepto de las fórmulas. Como cada celdita es independiente, nosotros podemos sumar los nombres de las celdas o los valores que hay. Podemos restar, sumar, hacer cualquier operación, pero podemos utilizarlo de dos maneras. Vamos a ver la diferencia y cada uno va a decidir cuál de las dos es mejor. Iniciemos con unos conceptos básicos. Siempre para iniciar una fórmula, cualquier fórmula, cuando queremos decir fórmula, es que vamos a efectuar algún cálculo, porque si escribimos el texto, entonces podemos decir esta es una celda, esto es un texto, aquí no va a pasar nada. Si ponemos aquí 1, 3, 5, son números solitos, no va a pasar nada, pero si queremos hacer alguna operación con esos números, tenemos que insertar una fórmula. Entonces, toda fórmula empieza con un más para decirle a Excel que va a ser una fórmula matemática. Entonces, empecemos. Vamos a poner aquí por aquí la palabra suma. Entonces, vamos a sumar. Esta celda aquí vamos a poner 10 y aquí vamos a poner 5 y aquí vamos a hacerlo distinto, vamos a poner aquí, digamos, borramos esto para poder poner bien. Entonces aquí vamos a poner 10, aquí vamos a poner 2 y aquí vamos a poner el resultado. Entonces lo podemos hacer de dos maneras. Vamos a empezar con un más y vamos a decir que vamos a sumar 10 más 2 y le damos enter. Automáticamente nos hace la suma, nos dice 10 más 2 pues da 12, pero si cambiamos acá el número y le ponemos 0, no nos va a cambiar el resultado porque nosotros lo que colocamos fueron los valores. Para que la fórmula nos quede bien, debemos hacerlo con los nombres de las celdas. Quiere decir que no va a sumar, no vamos a hacer la fórmula con los números, sino con los nombres. Entonces, como el 10 está en la A7, escribimos A7 más el próximo es la B7. Si nos damos cuenta, cada una de estas empieza a tomar un colorcito y quiere decir que la fórmula ya quedó. Le damos enter y ya nos va a quedar la suma. 10 más 0 pues nos da 10, pero ¿qué pasa si aquí le colocamos 12? Automáticamente la fórmula se va a ejecutar y nos va a dar el valor. Entonces ya podemos ahí sumar, pero lo podemos hacer de otra manera. Podemos darle
más, y le damos clic sobre la primera celda y automáticamente nos sale el nombre de la celda. Colocamos más, esta otra, y le damos enter y ya nos da la suma. Es muy sencillo, pero vamos a hacerlo ahora de otra manera. ¿Qué pasa si tenemos que sumar varios valores? De esta celda, más 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 esta celda. ¿Cómo sería la fórmula? Pues empezamos con un más y le vamos dando clic a este, más más este, más y ahí la vamos haciendo, pero pues sí nos va a dar el resultado, pero es una muy larga, o sea, la fórmula nos queda muy larga. Excel nos da la oportunidad que utilicemos unas que se llaman funciones o unas fórmulas que ya vienen predeterminadas y se llaman funciones. ¿Cómo las usamos? Le damos clic acá, insertar función, y la buscamos. Entonces aquí podemos poner suma y aquí nos aparece suma y colocamos el rango. Aquí le damos clic en esta y seleccionamos todas hasta el final y le damos enter. Vamos a aceptar y ya nos va a sumar todo. Aquí nos queda la fórmula suma desde la A7 hasta la F7. Si cambiamos cualquiera de estos valores, automáticamente nos va a cambiar el dato. Entonces esta es una función que se llama suma, pero hay otra que es mucha más sencilla y se llama la autosuma. La autosuma la encontramos aquí en la barra de arriba, en inicio, aquí en la pestañita de inicio, encontramos la autosuma. Le damos clic ahí y automáticamente nos va a generar la suma. Entonces es muy sencillo utilizar y hacer sumas. Entonces ya tenemos claro cómo hacemos una suma. Lo hacemos no con el nombre, no con el valor de la celda, sino con el nombre de la celda. Así facilitamos muchísimo el trabajo y no tenemos que estar cambiando cada vez. Entonces aquí si le ponemos 0, pues automáticamente nos va cambiando los valores hasta que nos da 0 y la fórmula queda muy fácil de hacer. Esta es la suma y la autosuma la hacemos utilizando esta fórmula. Listo, ya nos da. Si nos damos cuenta es la misma función, mire, suma de la A7 a la F7. O la podemos hacer nosotros escribiéndola. Le ponemos más, suma, abrimos un paréntesis, porque siempre las funciones van dentro de paréntesis y ahí nos sale la estructura de la fórmula. Le damos clic a la primera, colocamos 2 puntos, con esos 2 puntos que le estamos diciendo a Excel, que es un rango, que son varias celdas, y le damos clic en la última y ya nos queda. Cerramos el paréntesis y vamos a ver, nos da y nos queda la misma fórmula que si la hacemos por cualquier lado, si la hacemos aquí por la función, si la hacemos aquí con la autosuma o la escribimos. Entonces esta es la forma muy fácil de hacer sumas. Es súper sencillo. Hay muchísimas más formas de hacerlas con el teclado, de hacer eso, pero lo vamos a hacer más adelante porque ahorita no nos queremos enredar con tantas cosas. Simplemente queremos hacer lo básico para nosotros que estamos aprendiendo y que solamente queremos aprender a hacer una sumita y ya. Así sencillos. Pues vamos viendo a medida que vayamos avanzando, vamos viendo unas funciones más, hay muchísimas formas más de hacerlo y mucho más rápidas, pero no nos vamos a complicar. Entonces hasta acá tenemos lo que es la suma. Vamos a hacer ahora la resta. Resta. Igual, lo mismo. Aquí tenemos un número y aquí tenemos otro. Hacemos igual. Empezamos el más con la fórmula, con el más porque es para decirle a Excel que es una fórmula. Damos clic en el primer número en el que vamos a empezar a restar, le ponemos menos y le damos acá y ya nos queda. Nos quedó perfecto, ya nos quedó la suma. Veamos, mire la fórmula, queda súper fácil.
súper fácil. Ya, y si son más números, pues igual vamos a ver con más números. Vamos a ver con este, entonces le damos este menos este menos este, y ahí podemos ir haciéndole a lo que sí no sé, y vamos a probarlo en este momento. Yo no sé si existe autorresta, pues vamos a probar a ver si existe, y ya, nos da menos 95. Vamos a probar si hay autorresta. Vamos a empezar más y a ver si hay autorresta. Creo que no existe. Vamos a ver qué pasa. Creo que debe salir un error porque no, esa no funciona. No, sí, no existe. Me ocurren unas bobadas. Listo. Entonces ya hicimos la resta. Suma, resta, es muy fácil, eso no tiene ningún misterio. Siempre se empieza la fórmula, vamos a hacerla nuevamente. Vamos a devolvernos, y vamos a mirarla. La resta lo mismo, se empieza con un más y un igual, o con un igual y un más y ya, sale. Listo. Ya tenemos suma, resta, ahora vamos a ver la multiplicación. Multiplicación. Lo mismo, aquí tenemos un número, 10, y aquí tenemos el otro, y vamos a multiplicar. Empezamos con el más, le damos el asterisco es el símbolo de multiplicación en Excel. Por este, y ya, 100, fácil. No tenemos ningún misterio para hacerla. Entonces tenemos suma, resta, multiplicación. Ahora vamos con la división. División. Tenemos 1000 y lo vamos a dividir entre 4. Lo mismo. Y esta barrita es la división. Damos ahí y ya. Muy facilísimo, no tiene pierde. Esos son las 4. Suma, resta, multiplicación, división. Ahora vamos a hacer aquí una tablita rapidísimo. Voy a pausar un poquito el video para hacer un ejercicio práctico donde utilicemos estas funciones y otras más que van a ser muy útiles, pero no he hecho la tabla, entonces la voy a hacer y ya nos vemos. Listo. Ya estamos acá de vuelta, ya terminamos de hacer la tablita, va a ser una tablita de notas. En esa tablita de notas vamos a sacar los siguientes datos. Primero la vamos a decorar un poquito repasando lo de la vez pasada. Entonces aquí vamos a ponerle los bordecitos para que nos quede más resaltadito. Buscamos que dice borde exterior grueso. Y ahora vamos a ponerle a para que nos quede el encabezadito. Y empezamos a ponerles a todas las columnas. Hay formas más rápidas de hacerlo, después las vamos a ver. Ahora le ponemos a toda esta negrita, la vamos a poner color rojo y la vamos a centrar. Ya nos quedó. Aquí podemos insertar una para que no nos quede tan ahí. Listo. ¿Qué vamos a necesitar acá? Vamos a sacar el promedio de cada uno de los estudiantes. Vamos a sacar la cantidad de alumnos, ya que los vamos a contar. Vamos a sacar la mayor nota, la menor nota y el promedio del curso. Vamos a utilizar todas esas. Entonces aquí les voy a poner cuáles vamos a utilizar. Vamos a utilizar promedio. Vamos a utilizar mayor, máximo lo llamamos. Vamos a utilizar mínimo, vamos a utilizar contar. Vamos a utilizar por el momento esas. Entonces vamos a empezar con el promedio. ¿Cómo sacamos el promedio? Promedio lo sacamos con una función. El promedio en matemáticas, ¿cómo se saca? Sumando toda la cantidad de notas y dividirla por, sumar las notas y dividirlas por la cantidad. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos por más y escribimos promedio. Ahí nos sale. Abrimos paréntesis y escribimos el rango de datos desde dónde hasta dónde. Desde la C28, 2 puntos, hasta la F28. Cerramos
damos enter y ya nos quedó el promedio. Promedio 29.75. Muy fácil, volvamos a ver la fórmula. Hagámosla aquí debajito, volvámosla a hacer. Todas las funciones las podemos hacer escribiéndolas o buscándolas acá. Y acá buscamos cuál necesitamos. Mira, acá está de segunda. Pero si no, pues si no la sabemos, promedio. Aquí nos aparece y lo hacemos de esa manera. Desde el número 1 y acá el número 2 buscamos desde acá hasta este. Y le damos enter. Y vamos a aceptar. Ya nos quedó. Nos queda la misma fórmula. Si nos damos cuenta, nos queda la misma. Aquí nos quedó distinta. Fue que las escribió todas. Pero nos da el mismo resultado. Pero entonces no nos vamos a poner a hacer todas las fórmulas. Aquí vamos a ver un truquito facilísimo. Porque ya tenemos hecha una fórmula. Excel nos facilita todo. Vamos a seleccionar la primera donde ya está la fórmula y si nos damos cuenta, acá en el donde empieza la fórmula, acá se forma un cuadrito. Podemos arrastrar hacia abajo y copiamos toda la fórmula. Entonces ya todas las fórmulas nos quedaron. Miren, nos quedaron 30 Vamos a probar a ver si funciona. Si a esta le ponemos todos el mismo número, nos tiene que dar el mismo número. Si se dan cuenta, pero aquí tenemos una diferencia. Entonces nos quedaron con dos decimales. Todos podemos o quitárselas o ponérselos. ¿Cómo hacemos? Aquí en estos de acá le agregamos los decimales. Mire, le ponemos o le quitamos. Mire, si no queremos que quede con decimales, simplemente le damos acá, en estos que están aquí arribita, con el que aumenta los decimales, entonces le pone 1, le pone 2, 3, los que queramos. Digamos que solamente queremos con 1, ahí. Ya nos quedó con decimales el promedio de cada uno. El de Pedro es 29.8, el de Luis, todos, cada uno tiene su promedio. Entonces ya chuleamos la primera que está, ya la vimos. Entonces vamos vamos a subrayar la que está, ya hicimos promedio. Promedio, la función promedio, recordémosla. Promedio, abrimos paréntesis y colocamos el rango de datos. Es muy fácil. Ahora vamos a poner la cantidad de alumnos. Para la cantidad de alumnos vamos a utilizar una que se llama contar. Entonces vamos con el más, damos contar. Como siempre, esta es una función que podemos encontrar escribiéndola o buscándola acá en este cuadrito de las funciones para insertar una función. Vamos a contar, pero entonces ¿qué vamos a contar? Vamos a contar, pues podemos contar cualquiera. Podemos contarlo, por ejemplo, desde este, pero ahora como vamos a contar hacia abajo, le damos clic acá. Cerramos, ya tenemos el rango de datos, quiere decir que nos está contando desde la G28 hasta la G37 y vamos a contar. Entonces aquí nos da un número. Vamos a ver si aquí son 2, 4, 6, 8, hay 10 estudiantes, aquí nos debe dar 10. Si nos da otro estamos haciendo mal. Mire, nos dio 10. Contar. Vamos a suponer que vamos a borrar este de acá. Lo vamos a eliminar. Nos da 9. Entonces todo esa fórmula funciona. Contar, miremos bien la fórmula. Mire, está la función. Abrimos paréntesis y tenemos el rango de datos. Súper fácil. Mire, aquí como yo había borrado la fórmula, la arrastramos otra vez. Pero hay otra más fácil de hacer. Vamos a borrarlas todas. Si se acuerdan que les dije que aquí había un cuadrito, pues buscamos acá el cuadrito que está. Y en vez de arrastrar hacia abajo, le vamos a dar 2 veces clic sobre el cuadrito. Este es un poquito más de precisión. Vamos a agrandar un poquito esta para verlo bien. Acá le damos clic en el cuadrito y le damos 2 veces clic y automáticamente nos completa la función. Si se dan cuenta, cuando borramos la función de contar,
solamente nos da una, porque solamente tenemos un promedio, pero si los completamos todos, vamos a automáticamente aquí nos convierte a los 10. Ahora vamos a buscar la mayor nota quiere decir el número más grande que haya. Entonces vamos a utilizar una función para ese caso. Entonces vamos a utilizar la función max, como si fuera máximo, max. Abrimos paréntesis y vamos a igual, le damos clic en la primera celda, 2 puntos, y damos clic en la segunda celda, cerramos paréntesis, damos enter y nos tiene que dar máximo. La máximo que está es la 46.8. Vamos a ver. Perfecto, la mayor nota es esta, 46.8. Esta es la mayor. Ya tenemos, se me olvidó aquí marcarla de contar, pero bueno, ya hemos visto promedio, contar y ahora mayor nota, máximo, max. Esa utilizamos la función máximo. ¿Listo? Ahora vamos a ver cuál es la mínima. Pero vamos a probar si esto funciona. Si esto es cierto, a esta le vamos a suponer que a todos le vamos a poner 50. Y aquí nos tiene que dar la función 50. En la función nos da el valor 50, pero también queremos contar, queremos buscar la menor, la más chiquita, la menor. Para eso vamos a buscar la función min, con mínimo, min. Igual la colocamos, abrimos paréntesis, damos clic en la primera celda, 2 puntos, y damos clic en la segunda celda. Ya nos queda seleccionado todo el rango de datos donde queremos buscar la función, buscar la mínima, el mínimo número, el más chiquito. Cerramos, vamos a ver cuál es el más pequeñito que hay hasta ahí, es el 1. Vamos a ver, perfecto, nos dio 1. Aquí podemos arreglar lo que les había dicho acá de las cantidades de los decimales. Ahora vamos a ver el promedio del curso. ¿Cómo lo haríamos? Pues igual, eso ya lo habíamos visto. Promedio, abrimos paréntesis, vamos y damos clic en la primera celda, luego damos clic en la última y ya ahí debemos tener el promedio. Entonces ya contamos promedio, máximo, mínimo y contar. Esas son básicas, operaciones básicas que nosotros podemos hacer en Excel. Ya vimos, vamos a devolvernos, suma, recordemos la fórmula suma, utilizamos el más, podemos hacerlo con autosuma, que está por acá, lo podemos hacer aquí en la función de autosuma o lo podemos hacer escribiéndolo. La resta igual, el símbolo de la resta es este, están arriba el menos, el símbolo de la resta es el menos, el de la suma pues es el más, el de la multiplicación es el asterisco y el de la división es esta barrita. Ahí tenemos las 4 funciones: suma, resta, multiplicación, división y algunas funciones importantes básicas que estamos viendo acá, que son promedio. El promedio se saca, ahí vemos la fórmula, vamos a agrandarlo bien para ver cuál es la fórmula. La fórmula del promedio, no se nos agranda la barra de fórmulas. Ay, no se achicó mucho. La de promedio, entonces tenemos promedio, abrimos paréntesis y vemos el rango de datos. Ya también vimos el máximo, mayor, como lo tenemos, max y el rango de datos, desde dónde va hasta dónde va. Tenemos el menor, la menor nota, desde dónde va. Aquí vemos la fórmula igual, desde el rango de datos en que vamos a buscar el número menor y el promedio, que ya lo habíamos visto. Esas son unas básicas. También podemos hacer, eso lo vamos a hacer en la próxima clase, que son los formatos condicionales. Ahí les voy adelantando un poquito. Los formatos condicionales, ¿cuáles son? Nosotros queremos que cuando
la nota sea por lo menos de 30, que nos aparezca en color rojo, que aparezca un letrerito que diga perdió. Cuando sea en más de 3.1, que nos aparezca en color verde y diga pasó. Y todas esas cositas las podemos personalizar. Entonces eso era todo lo que queríamos hablar el día de hoy, hablarles sobre las operaciones básicas en Excel, qué es una fórmula, de qué consta y todas esas cositas. Entonces espero que haya sido claro. Cualquier duda en los comentarios con muchísimo gusto los vamos a despejar. No soy un experto en Excel, estas cositas las aprendí de mayor, las aprendí ya porque yo no nací con el tema de la tecnología, eso lo aprendí adelante y yo bregué muchísimo porque a veces le enseñan a uno muy enredado y no le enseñan lo básico, se ponen a enseñarle muchas cosas que uno pues la verdad no necesita aprender. Entonces por eso quiero que lo que me pasó a mí pues no le pase a otras personas y que no breguemos tanto. Por eso estamos haciéndola de forma clara, sencilla. Eso es para los principiantes. Si usted ya sabe de Excel, pues este no es el video este está diseñado a personas que hasta ahora estamos aprendiendo. Entonces no olviden que aquí en Cómo hago para estamos tratando de ser amigables con la tecnología y de que no llevemos una mala experiencia. Entonces no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.